tenemos la fecha y la hora del livestream, y no solo eso, sino que parte del livestream filtrado. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar al canal de forma free to play, puntitos del hype y suscribirse con campanitas, lo que más ayuda. Bienvenidos e invitados a los streams, que ya empezó la 4ª edición del Sextensible Infinito, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar atrás de la pantalla, y vamos con todo el livestream que suelo traeros en este resumen de la fecha y la hora, aunque habrá resumen con las sorpresas. Pues bien, dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuántas ganas tenéis de Snezhnaya. Es cierto que actualmente la comunidad de Genshin creo que no tiene tanto hype como lo ha tenido por otras regiones. Si bien es cierto que por el contrario otras regiones siempre, aunque haya pasado un poco de decepción o poca atención o poco ánimo, al salir cada nueva región luego sí que ha habido un hype tremendo, porque al final Hoyoverse le sabe al marketing, a saber qué harán. También es cierto que es la primera región que no tiene hate, es decir, sabéis que en Natlan hubo hate y hubo polémicas por el tono de piel de los NPCs. En Sumeru pasó exactamente lo mismo, porque debería haber pues NPCs con tonos de piel más variados. Yo qué sé, tonterías que nos reímos en su momento de ello, ya sabéis. Y es verdad que para Notcry fue todo un poco más calmado, pero hubo una sorpresa, porque recordar que hubo un marketing previo con el tema de las lunas y las facciones. La gente se hizo sus teorías y al final literalmente de todo lo que mandaron fue adelantar un poco de lore y ya está. Pero sí que hubo un marketing previo en Notcry del que se habló bastante. Hoy, antes de Snezhnaya, más allá de lo que ya conocemos, no ha habido polémicas, no ha habido marketing previo, no ha habido nada, y yo no sé si lo ha hecho a propósito Hoyoverse o lo ha buscado y a pesar de haberlo buscado no lo ha conseguido, o que la gente está cansada. Pero es un punto muy importante explicar todo esto y los contextos iniciales previos a que salga esta nueva región. Ahora, ¿qué tenemos en la 7.0? Pues bien, para muchos creo que lo más importante es los personajes, las mecánicas nuevas, el mapa, el tren, los shooters, que sí hay un modo Fortnite y que yo creo que va a ser permanente. Yo creo no, en la beta ya se sabe que va a ser permanente y van a estar evolucionándolo y van a estar actualizándolo, algo así como el TCG de las cartas, pero yo no sé hasta qué punto tendrá un interés real de la comunidad. Habrá que verlo cuando salga y cuánto os gusta a vosotros y cuánto nos gusta a los creadores, que somos los que solemos dar más repercusión y atención a las cosas, sinceramente. Pues bien, ¿qué va a venir? ¿Un PowerPoint o un buen livestream de los grandes? Para empezar, los livestream previo a una región no son de media hora a 40 minutos, suelen ser de 1 hora completa, más algún concierto por ahí raro de estos que nunca nadie pilló. Me alegro de los que disfrutan de los conciertos, pero hacen un concierto para el 10% del público cuando otro 90% les da igual. Estarán los 3 códigos de siempre, que lo pondré enseguida en el resumen del livestream, y que los que no queráis verlo, atentos al resumen, que siempre suele triunfar ese vídeo. Y aparte de todo ello, pero eso sí, en lo que quieran verlo, ¡vengas el stream! Vamos a hacer un montón ese día viendo el livestream. Y aparte de eso, lo de siempre. Tenemos primero lo más importante, banners y personajes. Vienen Odette y Alyosha, que también subiré el vídeo de los kits ya con los gameplays para que podáis ver y que yo describa pues cada skill, cada habilidad, para que entendáis cómo funcionan los personajes, que son de las nuevas mecánicas. Llega los nuevos banners, que os dije que puede que viniese Furina porque el último personaje del banner no estaba del todo confirmado, pero definitivamente los banners que hasta ahora conocemos en la beta son Odette, que seguramente llegue en la primera mitad. Alyosha no sabemos dónde va a llegar, pero yo diría que vendrá con Odette. La verdad sería muy raro que el 4 estrellas venga con otro banner, aunque ya ha pasado y ya la gente ha odiado a Hoyoverse por ello. Y luego técnicamente vendrían Ineffa y Flins juntos en la segunda mitad para completar el equipo de electrocargado lunar, y que sería el segundo rerun, es decir, el tercer banner de cada uno de ellos. Y el personaje que va a terminar todo esto es Arlequino. Los que tiréis por el arma de Odette, quizá os cae por ahí un arma de Arlequino, espero que tengáis muy buena suerte. El orden técnicamente puede que sea Odette Arlequino y el segundo Flins Ineffa, no lo sé, esperaremos a que se confirme, o quizá Hoyoverse le da por intercambiar y poner a Ineffa delante y Arlequino detrás 2 DPS, no lo sabe. Luego, aparte de esto, mapa. Tenemos un mapa nuevo que se dice que por los leaks y la beta va a ser más grande que el mapa que llegó de Natlan en la 5.0 y que va a ser algo equivalente al mapa que llegó en Sumeru en la 3.0, que si bien era muy grande, a la gente se le tornó algo vacía por los cofres de 2 protogemas, que había demasiados, y la verdad es que justo la 3.0 de Sumeru, por mucho mapa que hubiese, concretamente en esa época recibió críticas y no fue del agrado de todo el mundo. Aparte de todo esto, ya sabéis que llegan las armas nuevas, que va a haber un plantel de armas gigante, armas nuevas gratis de la forja, armas nuevas
del pase de batalla, que son bastante buenas las del pase de batalla, sinceramente. Las de la forja son todas más para Stellar Swirl y Stellar Conduct, y vienen dos mecánicas, Stellar Swirl y Conduct. Antes de entrar en profundidad a las dos mecánicas, que ya las conocéis, también vienen nuevos sets de artefactos. Básicamente vienen un set de DPS de Stellar Swirl que será para Voynitsa, es un set igual que el que tenemos de Stellar Conduct actualmente, pero de Stellar Swirl, 16 de probabilidad, ataque porcentual las dos piezas y 40% de daño en Stellar Swirl para Voynitsa. Habrá que ver si ese set se puede activar fuera del campo igual que el que tenemos, que técnicamente sí, con lo cual quizás quien quiera jugar Odette en el equipo de Stellar Swirl puede que lleve ese set, pero al Sombra Verde, aquí añadiendo el tema de los bufos, también van a bufar el Sombra Verde y van a hacer que se active, si se activa daño de Stellar Swirl, es decir, que lo puede activar el Sombra Verde un crío como Odette, y que además también dé un poco más de daño de Stellar Swirl y se va a poder activar pues como siempre, ¿no? Entonces quizás cuidado con este Sombra Verde, porque los equipos de Stellar Swirl igual llevan Voynitsa con a saber qué set, porque yo no sé si Voynitsa va a activar Stellar Swirl, va a llevar a Vishna con el set de DPS de Stellar Swirl y va a llevar a Odette quizás con el Sombra Verde. Aquí tenemos el Sombra Verde, y luego esto lo que nos lleva es al segundo set, que es un set que en resumen va a dar 50% de daño en Stellar Conduct y Stellar Swirl fuera del campo al personaje que active la reacción. ¿Qué significa esto? Que si os fijáis, los equipos de Stellar Swirl, que son los de la 7.1 banners posteriores, ya tienen 3 de 4 set de los personajes del equipo. Tendría alguien que lleve este set de soporte nuevo de Sniesnaya, que es para las dos reacciones, el DPS que llevará el set de DPS de Stellar Swirl, que lo llamaremos así, alguien que lleve Sombra Verde, que simplemente con activar el Stellar Swirl fuera del campo está bien, y Odette puede activar daño que se considera Stellar Swirl, y luego un cuarto slot que puede llevar un Nobleza, un Geva Armada, un yo que sé, ahí veremos lo que podría salir. Ahora, estos son los nuevos sets y el bufo al set de Sombra Verde. Aparte de esto, tenemos bufos a personajes antiguos. Va a haber un montón de personajes antiguos que reciban un buff para incluir el daño de Stellar Swirl, la mayoría de Anemos seguramente, que ya os hice un vídeo con todos los personajes que van a incluir en su set, en su kit, todo esto está por aquí, os lo recomiendo mucho. Y aparte de estos personajes va a haber como un 20% de todos los bufados que no solo van a incluir en su set del Stellar Swirl, sino que van a tener mecánicas y bufos y mejoras del Stellar Swirl, que es distinto incluirlo para activar lo que sea que bufos directos. De lo más destacable aquí os diría que Kazuha, porque al hacer un Stellar Swirl o algo así también va a poder activar sus propios bufos, con lo cual quizá funciona o quizá no, porque el bono daño elemental no afecta al daño estelar ni al daño lunar, así que esto ya lo veremos. Y luego Nahida, que os dije que es una sorpresa, pero se supone que Nahida va a incluir algo de Stellar Swirl en su kit. No lo entiendo, a menos que su C2 se active bajando la defensa de los enemigos con Stellar Swirl, y no tiene mucho sentido porque no es Dendro. Yo no entiendo qué es lo que van a bufar de Nahida, y algún otro personaje por ahí como Wanderer, Scaramouche, Xiao, etcétera. De hecho se comenta que Xiao y Barca puede que tengan nuevos techos con Stellar Swirl, un Xiao, Xianjun, Odette, Arconte Crío, o la misma core pero de Barca Prun y luego Odette y Arconte Crío. Lo veremos, a ver qué pasa y a ver cuánto Power Creep trae estas mecánicas. Luego, que dirán, Phil, has dicho que ibas a explicar Stellar Swirl y Stellar Conduct. Voy a explicar al Viajero Crío, que es otra de las cosas que va a llegar en la 7.0 y va a sorprender. Creo que por fin tenemos al viajero definitivo, al viajero final, un Link Mega, al viajero con todos los elementos. Y recordar que al desbloquear el elemento Crío hubo un bufo anterior, que el viajero por cada elemento tenía unas pasivas en las stats permanentes, y ahora va a desbloquear 15 más de probabilidad. Es decir, realmente ahora hay un viajero Prime. El viajero, sabéis que por cada elemento, por el elemento Geo tenía defensa ya más aumentada, por el elemento Anemo tenía, no sé si un bufo de maestría, no, ¿qué era por el elemento Anemo? Ni me acuerdo, dejármelo en los comentarios. El elemento Dendro sí que le sumaba más maestría, el elemento Electro más recarga, el elemento Piro más ataque, el elemento Hidro más vida, y ahora el elemento Crío le va a dar 15 de probabilidad. O sea, las stats base actualmente del viajero son de 5 estrellas de verdad, no es broma, es un 5 estrellas ahora de verdad, tiene 15% de probabilidad sin hacer nada. Y tendrá el arma rota este que solo activa él las pasivas, que es un arma de 33 de probabilidad, 608 ataque base, y que si eres literalmente la pasiva es si eres el viajero. Te va a dar en la pasiva, esto es con refinamientos, pero te va a dar 42 de daño crítico, ataque porcentual también bastante, y además te va a dar más energía todavía por no hacer nada, con lo que con los 120 de recarga que tienes de base por el viajero Electro, es decir, que pasivamente todos los viajeros se benefician de esto, más la recarga del arma, prácticamente no necesita recarga este viajero para tener perma ulti, lo que va a hacer que todos los ítems solo necesiten probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual, quizá un poco de maestría. El nuevo viajero Crío sí va a tener mecánicas de Stellar Conduct y va a poder ser un soporte fuera del campo estilo Odette, pero peor, y va a ser un buen DPS
DPS, de hecho eso es la gran polémica también con el viajero crío, estilo Sandrone, pero peor. Pero aquí viene la cuestión, es que como DPS, aunque sea peor que Sandrone, tiene en un equipo free to play actualmente con los datos que tenemos de la beta, sin contar con que saldrán más soportes mejorando estos equipos, tiene un DPS superior, según cálculos de distintas fuentes, a 150k por rotación, digamos que de forma semi-free to play, o semi-free to play, porque aunque sea 5 estrellas. Entonces el viajero crío en sus equipos ahora entra como top, no sé, 4 o 5 del juego. O sea, se acaba de humillar a Varesa, a Kimmich, a Arlequino, a Barca, a Logen, a... No lo entiendo, es una locura. Es un viajero que tenéis todos en vuestra cuenta, así que lo del viajero es aparte. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y luego, el modo permanente del shooter, que es un modo que ya hay gameplays filtrados, venid a los streams porque los hemos reaccionado y los estaremos reaccionando estos días y parece divertido. Es una especie de Fortnite Battle Royale, habrá como unas pruebas, tiene un menú aparte, tiene como una especie de lobby separado, incluso que es de hecho interactuando con el tren y demás. Hay unas mejoras, hay como una especie de, vamos a decir, upgrades, debuffs y distintas armas, granadas, pues distintos tipos de armas de fuego para disparar y todo esto. No sé, es un Fortnite, está como divertido, habría que ver. Y luego no sé si esto lo quieren escalar a que luego haya como PvP de 2 contra 2, 3 contra 3, pero en principio lo que hay ahora mismo en la beta es como niveles con que vas simplemente a superarlos contra pues NPCs o contra la IA del juego, contra enemigos normales que tendrán su dificultad, entiendo yo. Y aparte de eso, también hay leaks que dicen que parte de la historia, tranquilos, no es spoiler, va a tener también secuencias en las que vas a tener que jugar pues con este modo shooter en la propia historia para que la inmersividad dentro de la historia sea mejor, sea distinta, tenga un poquito más de variantes, porque ahora la historia es texto, me muevo un poco, texto, de punto A a punto B, texto, combate un poco, texto, 3 enemigos que haces así, se van con Diosito, texto, un poco de plataformeo, texto, pero es que después de 6 años igual ya estamos cansados. ¿Va a arreglarlo pues este tema del shooter? No, la verdad, pero es un añadido. Así que de todo esto, el Stellar Conduct y Stellar Swirl. Stellar Conduct ya lo conocen, crea un campo, cuanto más se reaplique Crío y Electro fuera del campo vas a dar unos stacks, esos stacks hasta 12 amplían el daño tanto de la reacción de Stellar Conduct que se esté generando, sobre todo el daño de Sandrone, como un 40% como máximo de daño Crío y Electro a todo el equipo. Spoiler, a día de hoy el daño Crío y Electro de estos equipos no merece mucho la pena ni lo va a merecer. Básicamente es una especie de equilibrio para Beidou, para Yae Miko que hacen daño fuera del campo, pero es como los equipos lunares que conocéis. Todo el daño del equipo va a estar basado en estos numeritos nuevos que va a ser Stellar Conduct y Stellar Swirl. Esa es la reacción de Stellar Conduct, Crío y Electro principalmente, pero se pueden incluir personajes de otros elementos y no hay problema, como una Nicole que bufa el ataque de todo el equipo y actualmente hasta que salgan otros soportes con C2 y arma, bueno, con C2 y cazador de dragones es el best in slot del equipo de Sandrone sorprendentemente. Luego, el Stellar Swirl, lo mismo, pero pues con Crío y con Anemo, que básicamente es el torbellino Anemo con lo que equivaldría concretamente a el cristalizado lunar con hidro de Fibai que ya conocemos. Y luego hay un leak que os haré otro vídeo aparte que os va a gustar mucho, que sí que ahora se está hablando del Airbo Scarch, del Dendro con el Crío. De ahí los cambios de Najida. Aparte de todo esto, siempre hay más detalles. Hay un modo que creo que habéis visto en otros vídeos donde ahora se va a poder intercambiar materiales entre jugadores con una especie de ítem nuevo, que hay gente que le parece bastante bueno. Yo creo que es algo distinto, que está bien, pero que no va a cambiar el juego, con lo cual no hice vídeo de eso solo. Pero poco más. Esto es prácticamente toda la beta, que es bastante contenido, ya sabéis. Hay alguna cosa que me he dejado que creo que no es tan importante, pero es un pequeño ganamos, porque para quien le guste Genshin Impact y siga jugando Genshin Impact, es una versión totalmente llena, personajes nuevos, nueva estética, nuevo todo, prácticamente un gran mapa, de hecho, así que tendréis bastantes horas de contenido hasta que os lo acabéis y estéis otra vez en modo no hay contenido, miñi, la siguiente versión está pocha porque está vacía. ¿A que sí soy jugadores de Genshin Impact? Poquito más. Dejar en los comentarios del 1 al 10 cuántas ganas tenéis, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.